Esto es DW Noticias desde Berlín. Los temores del ejército ucraniano de más pérdidas en la región del Donbass parecen confirmarse. El ejército ruso afirma haber tomado el control de la ciudad de Liman, una estratégica localidad de 20.000 habitantes en la región. Mientras continúan los combates, Vladimir Putin sostiene conversaciones con líderes de Alemania y Francia con pocas esperanzas de un fin del conflicto. Estos son nuestros titulares. El Ministerio de Defensa ruso dice que tiene el control de Liman mientras su ejército continúa atacando las últimas localidades en manos ucranianas de la región. Rusia intenta completar su avance en la que era considerada la columna vertebral de la industria del país. Además, una serie de escándalos azota a la policía de Brasil. Varios casos en los últimos días apuntan a una presunta brutalidad policial. Tras la muerte de un hombre a manos de los efectivos y de decenas de fallecidos en un operativo en Río de Janeiro, multitudinarias protestas exigen un cese de la violencia. Y nos iremos hasta la Riviera Francesa, que ha vuelto a ser escenario del fastuoso Festival de Cine de Cannes. La sátira social Triangle of Sadness, mejor dicho, del director sueco Ruben Östlund, se llevó la Palma de Oro. Los saluda Javier Arguedas, gracias por acompañarnos. La guerra en Ucrania ha generado un vacío en el abastecimiento de cereales en el mundo, uno de los temas que abordaron en una conversación telefónica el presidente ruso Vladimir Putin, el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente francés Emmanuel Macron. Putin se mostró anuente a dialogar para permitir que Ucrania reanude sus exportaciones de granos, pero dio a entender que no lo haría si Occidente sigue apoyando a Ucrania con armamento, un peligroso chantaje que podría contribuir a una crisis global de alimentos. La conversación tuvo lugar mientras el ejército ruso aseguraba haber tomado el control de una estratégica ciudad en la región del Donbass, la zona industrial más importante del país. Los ataques rusos se hacen notar en el este de Ucrania. Moscú dice que lanzó misiles para destruir bases militares y equipamientos ucranianos. Sus fuerzas avanzan junto a las milicias separatistas prorrusas. Uno de los últimos objetivos es Liman, una ciudad estratégica por su cruce ferroviario y también punto de acceso a los puentes sobre el río Siversky. Como consecuencia de las acciones combinadas de la milicia de la República Popular de Donbass y las Fuerzas Armadas rusas, la ciudad de Krasny Liman fue liberada de los nacionalistas ucranianos. Conforme se intensificaron los combates, los habitantes de Liman, que hasta entonces habían resistido, trataban de huir como podían. Una situación que se podría reproducir en los pueblos cercanos si las tropas ucranianas no consiguen frenar el avance ruso, que está demostrando una gran capacidad de persistencia. En las regiones de Donbass y sobre todo de Lugansk, el enemigo está aumentando sus fuerzas. Su intención es alcanzar sus objetivos, mientras intenta rodear a nuestras tropas. La situación en el frente es de alerta máxima, pero hará falta mucho más que vigilancia para defender su territorio de la fuerza militar rusa. Pasamos a noticias de nuestra región. Colombia celebra este domingo elecciones presidenciales y un candidato de izquierda podría tomar por primera vez en la historia las riendas del país. Gustavo Petro, ex guerrillero, ex alcalde de Bogotá y ex senador, parte como favorito. Según las encuestas, se tendrá que medir en una segunda vuelta con el derechista Federico Gutiérrez, que cuenta con el apoyo del oficialismo, o con el populista Rodolfo Hernández, que ha hecho de la anticorrupción su bandera. El Ministerio de Defensa ha desplegado 300.000 agentes para garantizar la seguridad. La campaña ha estado marcada por denuncias de irregularidades e incluso amenazas. Cerca de 38 millones de colombianos están habilitados para elegir al sucesor de Iván Duque en más de 12.000 centros de votación en todo el país. A pesar de las medidas de seguridad, muchos colombianos afirman que no irán a votar por temor a actos de violencia. Ante ello, el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, apunta a los grupos armados y al crimen organizado como agentes de riesgo durante el proceso electoral. En los últimos días se recibieron denuncias de constreñimiento electoral por parte de disidencias de la FARC, del ELN o del Clan del Golfo en algunos municipios focalizados. En esas zonas se redoblaron los despliegues de tropa, especialmente en las áreas rurales, por parte de nuestro Ejército Nacional, con el fin de garantizar la tranquilidad y que todos puedan salir a votar libremente.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó enérgicamente este sábado el asesinato de la fiscal hondureña de Medio Ambiente, Karen Almendares. Almendares fue víctima de un ataque armado en Nacaome, donde vivía. Aún se desconocen los posibles motivos de este asesinato, pero se trata de la tercera fiscal asesinada solo este mes de mayo en Latinoamérica. El 10 de mayo murió baleado en Colombia el fiscal paraguayo Marcelo Pecci, uno de los más destacados investigadores del narcotráfico en su país. Y hace unos días unos sicarios mataron a tiros en Manta, a 420 kilómetros de Quito, a la fiscal Luz Marina Delgado, que también había investigado a notorios criminales del narco en su país. El gobierno de Nicaragua ordenó el cierre de 83 ONGs, incluida la Academia Nicaragüense de la Lengua y la Fundación Enrique Bolaños, una de las bibliotecas virtuales más completas del país. Según la administración de Daniel Ortega, las ONGs ilegalizadas utilizaron parte de las donaciones provenientes del extranjero para intentar derrocar al mandatario durante las protestas que estallaron en abril del año 2018. Desde entonces, más de 300 organizaciones han sido ilegalizadas en el país, muchas de ellas defensoras de los derechos humanos y de causas médicas. Una ola de casos de presunta violencia policial genera consternación en Brasil. A las denuncias de tortura esta semana en cuerpos hallados por uniformados se unen organizaciones como Human Rights Watch o Naciones Unidas para llamar a las autoridades brasileñas a tomar medidas contra estos crímenes. La muerte de un hombre afrodescendiente en el noreste de Brasil y las 26 personas que fallecieron en un allanamiento en Río de Janeiro han desatado múltiples protestas en todo el país. Nuevos casos de presunta violencia policial sacuden Brasil. En favelas como esta de Vila Cruzeiro, en Río de Janeiro, o zonas más aisladas como en el municipio de Umbaúba, en el nordeste del país. Un vídeo filmado por un testigo muestra la muerte de un hombre asfixiado tras ser colocado en el maletero de un vehículo de la Policía Federal de Carreteras. En medio de una espesa humareda, el hombre mueve las piernas durante aproximadamente un minuto y luego se queda inmóvil. Las autoridades aseguran que los agentes involucrados en la muerte de Genibaldo Santos ya han sido apartados mientras investigan lo sucedido. Pedí y rogué a la policía que por el amor de Dios sacaran a mi hermano de ahí. Les supliqué que lo hicieran, pero ellos respondieron que no iba a salir de ahí. Probó que no tenía armas, bajó la mano, la metió en el bolsillo, sacó un medicamento y se lo mostró a la policía. La policía de Brasil es una de las más represivas y que más ataques criminales recibe. Según la ONG Monitor de Violencia, solo en 2021 hubo más de 6.100 víctimas fatales en operaciones policiales y 183 agentes fueron asesinados. El martes, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, elogiaba el trabajo de las fuerzas del orden por asegurar que habían neutralizado a miembros ligados al narcotráfico de la favela de Vila Cruzeiro. En Sao Paulo, manifestantes se reunieron frente a la sede de la policía, a la que comparan con milicias paramilitares. Entendemos que hoy la Policía Federal de Carreteras actúa como las SS de Hitler. Y no exageramos, se trata de una práctica policial que sabemos muy bien cómo funciona. Entran en comunidades, favelas y territorios con población negra para matar a la gente que vive allí. No es solo la vida de Genibaldo, sino la de su esposa, su familia, la devastación para la comunidad negra que asistió a ese terrible crimen. Una escena que no hace sino torturarnos. Una autopsia forense preliminar concluyó que Genibaldo murió de insuficiencia respiratoria debido a una asfixia mecánica. Un caso que reabre el debate sobre la violencia policial mientras familiares de las víctimas continúan reclamando justicia. En temas más alentadores hablamos del Festival de Cine de Cannes. La película Triangle of Sadness del sueco Robert Östlund ganó este sábado la Palma de Oro en la edición número 75 del Festival de Cannes. El surcoreano Park Chan-wook fue laureado con el premio a la mejor dirección. Este año el Festival de Cannes tuvo lugar en medio de un contexto de guerra en Ucrania, lo que provocó protestas en la alfombra roja y la apertura de un diálogo sobre el propósito del cine en tiempos de guerra. Y anteriormente hablamos con el periodista David del Río en Cannes, quien dio seguimiento al prestigioso festival para nosotros, y le preguntamos qué tan inesperado fue el triunfo de Triangle of Sadness como mejor película. Inesperado
Siempre es inesperada que una comedia, por muy crítica que sea, gane aquí en Cannes. Estamos acostumbrados a que ganen dramas, así que ahí hay algo de sorpresa. Pero es cierto que al día siguiente de su estreno aquí en Cannes, la semana pasada, había habido medios franceses que habían apuntado a que podía ganar la Palma de Oro. Es la segunda palma para el director sueco Robin Östlund, que ya ganó en 2017 con The Square. Entonces era el presidente del jurado Pedro Almodóvar, y la verdad es que es la película que más ha hecho reír a Cannes, a este festival no tan acostumbrado a las risas, no solo en esta 75 edición aniversario, sino en muchísimos años. Yo creo que va a ser posiblemente la palma más popular, la palma que va a tener más éxito de público, esta película sueca, que además, déjame decirte, tiene algunos vínculos con América Latina, porque hay una pequeña producción de la película que corresponde a la productora mexicana Piano, de Julio Chávez Montes, que ha estado aquí presente, y además el anuncio ha sido hecho por Alfonso Cuarón, el director mexicano. Así que la verdad creo que va a ser una palma de consenso entre crítica y sobre todo público, muy aplaudida, y como te digo, es una comedia que critica sobre todo el capitalismo. El propio director ha dicho esta noche, al agradecer el premio, que quiso hacer una provocación. Javier. David, brevemente, si podés, el festival se proponía recuperar su tradicional extravagancia después del impacto de la pandemia. ¿Qué sensación tuviste estando allá? Pues que la ha recuperado, y sobre todo la alfombra roja este año, a diferencia de julio del año pasado, que no fue normal que se celebrara en este mes. No ha habido protocolos COVID estrictos y se ha celebrado la alfombra roja más impresionante desde el 70 aniversario, desde hace 5 años. Las otras dos cosas destacadas tal vez sería el sobrevuelo de la patrulla de Francia, de una patrulla militar acrobática por aquí en el estreno de Top Gun, de Tom Cruise, que estuvo aquí, y el ambiente general ha vuelto a ser el Cannes de antes de la pandemia, Javier. Noticias alentadoras que llegan desde Francia. Nos lo contaba David del Río desde Cannes. Muchísimas gracias por este reporte. Muy buenas noches, saludos cordiales desde Cannes. Bueno, pero un festival de cine no solo tiene la función de mostrar películas y de llenar de estrellas una alfombra roja. Como vehículo de la cultura puede también traer un sentido de pertenencia y brindar acceso al mundo del cine a quienes hasta ahora no lo habían tenido. Un proyecto en un barrio desfavorecido de Caracas está usando el séptimo arte para ayudar a sus habitantes a pasar la página y a ver con optimismo el futuro de su localidad. Sobre esta colina se levanta San Agustín, una barriada de Caracas conocida hasta hace poco por su difícil acceso y por el peligro en sus calles. Es una de las zonas de la capital venezolana más castigadas por el crimen y por el abandono institucional. Los vecinos, sin embargo, quieren dejar atrás estos estigmas. Primero, un teleférico hizo más fácil la subida al vecindario. Y este año, la cultura audiovisual se ha citado en el primer Festival de Cine Cumbe en San Agustín. A nosotros nos interesa que el barrio se abra a la ciudad y que la ciudad se abra al barrio. Y en ese sentido, este primer festival de cine local, como son nuestras cosas, pensamientos desde lo local hacia afuera, pretendemos que sea un festival anual. Durante el festival se proyectaron 7 películas y 6 documentales venezolanos, cortos infantiles y largometrajes venidos de Francia, Congo, España, Cuba, Alemania y Suiza. Pero además de cine, el festival incluye una muestra de fotografías tomadas por los niños del barrio, que han participado en talleres de fotografía y de vídeo. Para todo sanagustinero esto es como natural, esto es parte de nuestra vida cotidiana. O sea, nosotros dentro de nuestros hogares nosotros nacemos con la cultura, con el arte. El Festival de Cine es una novedad en una zona cuya cultura hasta ahora había encontrado otras formas distintas de expresarse. Y antes de irnos, vamos con deportes. El Real Madrid consiguió su título número 14 en la Liga de Campeones tras vencer 1-0 al Liverpool en París. El partido arrancó con 30 minutos de retraso debido a que los aficionados tuvieron problemas para acceder al estadio. Los británicos fueron superiores en buena parte del encuentro, pero en el segundo tiempo, tras una buena jugada en ataque, Vinicius marcó el gol para los merengues de Carlo Ancelotti. El Real Madrid consolida así su ventaja como máximo ganador de la principal competencia europea a nivel de clubes.
Y con esto despedimos esta edición de DW Noticias. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Javier Arguedas, en nombre de todo el equipo que trabaja para ustedes este sábado aquí en Berlín. Hasta la próxima y que la pasen bien.